Hola, buenas tardes, hermanos de todo el mundo, donde llegues de la transmisión de las plataformas en las que estamos transmitiendo. Soy el pastor Francisco Martínez Torres para servirles a todos ustedes. Soy portador de la palabra. Nosotros los pastores somos portadores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y les decimos, hermanos, que a ver si pueden ustedes, cada vez que tengan oportunidad de estar aquí con nosotros, tener una Biblia a su alcance y para que se entienda mejor la palabra del Señor. Y la que se recomienda, no que sea la mejor, o sea, es una versión. La versión Reina Valera 60, porque es la que con la que transmitimos nosotros, para que encuentren el mismo texto y esto les sirva a ustedes de guía y que entiendan todo lo que se dice en mejor manera. Vamos a empezar en este momento. El tema de hoy es la humildad. ¿Qué tenemos que hacer para ser humildes? Como decía eh, Juan el Bautista, tenemos que mermar para que nuestro Señor crezca en nosotros. El Señor es el que debe de crecer en nosotros y nosotros minimizar nuestra presencia con nuestras actitudes y nuestro ser. Vamos a ser mejores hijos de Dios si mermamos y Él crece en nosotros. Señor Jesús, en este día, te damos las gracias, amado Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú estás con todos aquellos que te siguen, amado Señor. Sabemos que es un esfuerzo humano el que estamos haciendo, pero tenemos la confianza que tú bendices este esfuerzo de la Iglesia Maranata porque se escuche tu palabra, para que se escuche tu palabra en todo ámbito y en todo lugar donde llega las redes sociales. Es una bendición las redes sociales para los cristianos si lo usamos en forma adecuada. Nosotros lo hacemos con la idea simple y llanamente, sin ningún otro afán, más que de que se escuche tu palabra y esa palabra redarguya, corrija, enseñe e instruya en justicia, como dice tu palabra, Señor. Que esa palabra ayude a los hermanos y hermanas que escuchan esta palabra a ser mejores hijos de Dios. Esa es la idea. Vamos a empezar con el Salmo 57:15 de Isaías. Ahorita va a salir en la pantalla, hermanos. Y vamos a leerlo, porque aquí viene un mensaje maravilloso. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor ve con agrado a todos aquellos que se humillan ante su bendita presencia. El Señor ama a todas esas personas que quieren mermar ante Él y lo toman a Él como su líder, como su Dios, como su guía de toda su vida. ¿Y cómo se considera, cómo se logra eso? Pues siguiendo la palabra, hermanos, como lo dijimos la vez pasada. Si leemos la palabra y nos sometemos a ella, estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Y eso es un signo maravilloso de humildad, el seguir la palabra de Dios y no hacer más que lo que dice Él. Sometiéndote a la palabra vas a ser mejor siervo de Él. Recordemos, hermanos, que Isaías es un profeta mayor. Él estuvo en la tierra 1000 años antes, por lo menos, del Señor Jesús. Y él ahí, él recibía la palabra de Dios y las profecías de Isaías se cumplieron por la gracia de Dios. Toda profecía que viene en la Biblia se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. El único Dios que existe es el Señor Jesús, y sabemos que Él es el alto y sublime, como dice ahí, el Altísimo. Amén. Gracias al Señor. Hablamos de la humildad, hermanos, como un atributo de un hijo de Dios. Nosotros vamos notando que paulatinamente eso sucede en nosotros. Eso va cambiando conforme vamos empezando a entender la palabra de Dios.
Sabemos que no tenemos que criticar a nadie, que no debemos juzgar a nadie, que debemos seguir la palabra del Señor y no hay mejor maestro que nuestro Señor Jesús. Él es el que nos guía a través de su palabra, porque la palabra es de Él. Amén. Entonces tenemos que buscar la manera de seguirlo a Él y ser conscientes que si lo hacemos, el Señor nos va a bendecir. Hay una bendición maravillosa para todo aquel que somete su carne a los designios de Dios, que no se deje llevar por las concupiscencias, que son los deseos de la carne. Hay hermanos que conozco que hacen su esfuerzo, pero tienen una debilidad en su corazón. Muchas veces llegan llorando, implorando ayuda de parte de nosotros y diciéndonos, hermano, volví a caer, hermano. Digo, no se preocupe, hermano, si usted regresa, dice que el justo caerá 7 veces se levantará. No es fácil la vida, hermanos. Hay gente que está dentro de las drogas, el alcohol, hay gente que tiene hábitos horribles y cae, pero cada vez se arrepiente, se quebranta más. ¿Y quién lo quebranta? La palabra, porque la palabra ya está dentro de él y esa palabra le dice no lo hagas. La palabra de Dios nos sirve para enseñarnos, nos redarguye, nos corrige, nos enseña y nos instruye en justicia. Eso dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y si eso nos dice que nos redarguye, es que nos dice adentro de nosotros, dice no lo hagas, no lo hagas. Y hay veces que aún escuchando la palabra de Dios, ellos caen y nosotros caemos, todos caemos desgraciadamente, y luego el llorar, el lamentarnos, el haber caído, es lo que nos duele más porque le fallamos al Señor. Pero busquemos la manera de someternos a Él y obedecerlo en todo lo que dice el Señor. Vamos a ver en el Salmo 119, el Números 12, 1 y 2, perdón. Números 1 y 2. Vemos la historia de parte es un episodio de la vida de Moisés. Moisés tomó una mujer cusita, dice ahí en la Biblia. Una mujer cusita es descendiente de Cus. Cus es el padre de esta estirpe de Dios. Cus era negrito, y la cusita seguramente era una mujer negrita. Y lo criticaban a él. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esto no les agradó, no sabemos realmente cuál sea la motivación de por qué lo criticaron, por qué hablaron contra de él. Y dijeron ellos, entre ellos decían, había soberbia en ellos, ahorita lo van a entender. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y el Señor se enojó porque ellos no reconocían la autoridad puesta por él. Y es largo el tramo, lo que es la cantidad de versículos que tenemos que leer, pero el chiste es dar el espíritu de todo esto, lo que quiere decir esto. Al ser criticado, el Señor se enojó y Él no admite que nosotros estemos en contra de los elegidos del Señor. Y sobre todo de Moisés, que era un hombre, se considera el hombre más manso que ha existido, muy humilde de su corazón, y el Señor lo amaba y lo ama, porque Él está con él. Y los castigó. Esta María le mandó lepra y les dijo que le expulsaran del pueblo. Resulta que inmediatamente que supo Moisés, le imploró por la salud de su hermana. Y el Señor dice que si tú imploras, clamas a Dios, Jeremías 33:3, acuérdense, es el teléfono de Dios, dice la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y él clamó, y viendo de dónde venía, él perdonó a María, pero le dijo que la sacaran 7 días fuera del pueblo, y a los 7 días la sanó y la regresó.
se regresó a su pueblo. El Señor, miren el poder de la humildad, el poder está ligado al Señor. Si usted ve gente que es arrogante, que es que tiene en su corazón envidia y cosas que no son de Dios, desgraciadamente, pues necesitan cambiar su vida si no quieren ser desagradables al Señor. ¿De acuerdo? Hay personas como en el Salmo 119, del Salmo de Aleph. Recordemos que los salmos son escritos por muchos salmistas, no nada más por David. Mucha gente piensa que nada más David escribió salmos, y no. Aquí está el Salmo de Aleph, un hombre que pues tuvo problemas con su soberbia, con su forma de actuar, y fue humillado por el Señor. Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Recuerde, cuando usted promete algo a Dios, procure cumplir lo que prometió al Señor, porque el Señor lo toma en serio. No puede uno prometerle nada a Dios y no lo va a cumplir, porque vienen castigos muy fuertes. Dice el 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, el Señor nos manda pruebas y luego caemos, desgraciadamente. Y digo caemos porque todos caemos. No hay nadie que no caiga. Si es humano, va a caer. Pero ¿qué tanto caes? ¿Por qué caes? Amén. Y es cuando te humilla el Señor, dice: ¿tú quién te crees? Amén. Tú eres un ser humano, una creación mía. Y si tú le prometes a Dios algo, el Señor lo que quiere es que tú hagas la voluntad de Él. Si no, vas a tener pruebas muy duras. La enseñanza de este día implica un reconocimiento de cómo estamos actuando, hacer una autocrítica, hermanos, una autocrítica, una introspección, es otra palabra, ¿de acuerdo? Meterse dentro de uno mismo y preguntarnos en qué le estoy fallando a Dios. ¿Realmente soy lo que yo deseo ser para mi Señor, o realmente creo que soy? Una cosa es creer que es uno y una cosa saber que es uno. ¿Y sabe quién le da la verdad de todo esto? La misma palabra. Lea usted, hermano, la Biblia con mucho detenimiento, pero sobre todo antes de leerla, póngase a orar. Pídale al Señor: Señor, guíame con tu santa palabra, Señor Jesús, porque solamente Él nos puede guiar a toda la verdad. Amén. Vamos a leer. Sí entendieron lo de Aleph, ¿no? Él se arrepintió y seguramente siguió trabajando para el Señor, porque, como decía el Salmo 73 de Asaf, él también estaba cayendo. ¿Se acuerdan? La vez pasada, él veía a los impíos y los ambicionó lo que ellos tenían. Entonces, estaba resbalando y Dios lo mantuvo con su diestra. También a Aleph seguramente el Señor lo mantuvo con su diestra, y eso, siempre que es un hijo de Dios, el Señor sabe que podemos caer, pero Él siempre nos tiene agarrados de su bendita mano. Amén. Vamos al Salmo 149:4. Dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Ese es el regalo de la humildad, hermanos. Si usted mantiene la humildad en su corazón, si usted obedece al Señor con todo su corazón, hermano, eso lo ve Dios, eso lo va a ver siempre el Señor, y va a ser bendecido, hermanos. Va a ser bendecido siempre. Pero lo más hermoso es que usted, si se siente humilde de corazón, ¿qué tiene que hacer? Bautizarse en el nombre de Jesús. Bautizarse en el nombre de Jesús, y ahí usted va a ver
De ahí en adelante va a haber la bendición más maravillosa porque usted ya gana la salvación. Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, se arrepiente de todos sus pecados y dice, Señor, yo quiero ser tu siervo, quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. El Señor le da la salvación, hermano. Amén. Ahí dice claramente en el versículo de Hechos 2:38. Amén. ¿De acuerdo? Ahí habla sobre la bendición al bautizarse, y el Señor lo va a bautizar con su Santo Espíritu, y entonces ahí se hace una alianza entre usted y Dios, y usted es bendecido con la salvación, hermano. Qué maravilloso, ¿no? Pero ¿qué quiere el Señor? Seres humildes que no quieran lo que otro tiene. Hay en la Biblia multiplicidad de ejemplos de esto, ¿no? Gente que quería una cosa que no, Dios no se lo había dado, ¿de acuerdo? Como Absalón, que quería el trono de David y murió colgado de su cabello, como lo tenía muy largo, iba a caballo y se atoró en las ramas, y ahí lo acabaron los soldados de David. Y era su hijo de David, y él les había dicho a ellos que no le hicieran daño. Pero cuando vieron la oportunidad lo mataron. Sabía que era un peligro para el reino de David, y era su hijo. ¿Qué quería? A través de argucias, de mentiras, quería quitarle el trono a su padre, y perdió la vida. Es un ejemplo que es el que se me viene a la memoria. Y hay muchos, ¿de acuerdo? Como aquí, por ejemplo, cuando leemos el de Números 12, 1 y 2, en Números se habla sobre cómo ellos se enojan, los hermanos Aarón y María, porque se casó con una cusita. Si era sea por lo que haya sido, ellos no tenían por qué criticar a nadie. Hay personas que se casa a alguien de su familia y le meten chisme y chisme y chisme y chisme, y hasta que la separan a la pareja, ¿eh? Y eso no es de Dios. No debemos de meternos en la vida de los demás. Un hijo de Dios verdaderamente, si él siente la palabra de Dios, debe de respetar a todas las parejas, todos los matrimonios. Ellos sabrán por qué están ahí. No debe meterse uno con ellos en la vida de las gentes, porque algún día eso se revierte, hermanos. Nosotros debemos de entender que sea negrita, sea güerita, sea como chaparrita, sea alta, gorda, como sea la persona con la que se casa su familiar, déjenlos en paz, por favor. Oren por ellos para que sean felices. Pídanle a Dios por ellos. Nunca hagan una cosa en contra de Dios, porque el criticar a un hermano, el juzgar a los demás, eso es lo peor que pueden hacer ante el Señor. ¿Y dónde está la humildad ahí? ¿Se creen dioses? ¿Se creen seres especiales que no cometen errores en su vida? Si cometió un error ese hermano o esa hermana al casarse con una persona que no les agrada a ustedes, eso no quiere decir que el hermano esté equivocado o la hermana esté equivocada. Eso solamente Dios lo sabe. ¿De acuerdo? Y en la vida diaria no pasan muchas cosas de esas. Gente que quiere meterse, vivir la vida de otros, y eso no se debe hacer. Bendigan a las parejas, hermanos, y que Dios haga su obra en ellos. Si realmente son hijos de Dios, nada los va a poder derrotar. Nada va a poder separar a esas parejas, porque son de Dios. ¿De acuerdo? En el nombre de Jesús. Vamos a Proverbios. ¿Sí, no? Proverbios 22, 4 al 6. Dice, fíjese bien, riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, el pago. Remuneración es un pago de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando se fuere viejo, no se apartará de él. O sea, todos nosotros
en su momento debemos de llevar a nuestros hijos a la palabra. Porque usted es la autoridad, sobre todo si es el hombre, es maravilloso. Cuando es el hombre que se mete con el Señor, él tiene la autoridad de Dios. No hago menos a las hermanas, pero la autoridad de Dios viene en el hombre y luego en la mujer y luego ya sobre sus hijos y así. ¿De acuerdo? Es bíblico eso, no estoy inventando nada. Pero cuando el hombre se involucra y ese es el que quiere ser guía, es lo que le pide el Señor, que sea sacerdote y rey de su hogar. ¿Y cómo puede ser sacerdote del hogar? Pues llevando a sus hijos a escuchar la palabra, guiándolos por el camino de la verdad, guiándolos por el camino de Dios. Y ahí Dios dice claramente, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino de Dios. Amén. Y aun cuando se fuere viejo, no se apartará de él. El Señor, cuando entra en un corazón de un niñito, ya no se sale, hermanos. El Señor lo va a estar redarguyendo, guiando con su Santo Espíritu. Y lo va a llevar por el camino de la verdad. Aunque esté rodeado de gente malvada, esa gente no va a hacer que cambie su corazón. Porque Él sabe qué es lo correcto, qué es lo bueno delante de Dios. Es muy importante ese versículo, es muy hermoso porque nos enseña claramente que el Señor siempre está pendiente de todos sus hijos. Es raro un niño que sea malvado. Los niños generalmente tienen su corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Guía a sus hijos, hermanos, hacia el Señor. Es una muestra de humildad diciendo, yo, Señor, pongo a mis hijos en tu santo regazo. Señor, yo sé que tú estás siempre pendiente de mí porque siempre estoy alabándote, siempre te estoy adorando, siempre estoy siguiendo tu palabra. O sea, mientras usted haga lo correcto, hermanos, no tiene por qué no pedirle con todo su corazón al Señor. Tiene el derecho porque es su hijo de Dios. Y sobre todo si lo pide para su familia, hermanos. Orar por nosotros, pues es hermoso, pero a lo mejor es orar por los demás. Porque vemos las necesidades de todos los demás. Yo me acuerdo de un hombre que una vez yo dirigí la oración en nuestra congregación varios años. Y una vez me impactó y nunca se me olvida esto. Un hombre de ahí de la congregación iba siempre a orar. Y nos reuníamos en grupitos para orar entre unos por otros, grupos de 3 o de 4. Y éramos 30 personas, 40 personas, y así orábamos. Y una vez me dice, ya habíamos acabado la oración, y era de 5 a 9 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes, por varios años lo hicimos, y qué hermoso regalo del Señor. No hay nada más hermoso que orar. Y le digo, ¿ya se va, hermano? Sí, tengo que ir a trabajar, hermano. ¿Qué cree que me pasó? Le digo, ¿qué le pasó? Pues me quedé. ¿Qué le pasó? Es que, ¿sabe qué? Que me puse a orar por todos mis hijos, por mis hermanas, por mis hermanos. Y dije, bueno, Señor, ya me escuchó. Gracias, Señor precioso, por escucharme. Yo sé que usted siempre está pendiente de mí. Y bueno, ¿y dónde está lo que le pasó? Es que no oré por mí, hermano. No oré por mí, hermano. Pues es una bendición, hermano, que usted piense en nosotros y no en mí, no en usted, ¿no? Eso habla de su corazón, hermano. No se preocupe, el Señor sabe lo que usted tiene en su corazón, hermano. Bendiciones. ¿A cuál vamos? A este, ¿no? Es este. Ah, sí, tiene razón. Vamos a leer 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Recordamos que el Señor lo que quiere es que nos humillemos ante Él, reconociéndole su grandeza, su hermosura. Él es nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios que nos crió.
Y si en algún momento tenemos un gran problema, no precisamente de sequías o cosas así como en ese tiempo pasaba, eh, simplemente cualquier problema que tengamos en nuestro pueblo, en nuestra familia incluso, nada más, porque pues, sabes que nuestro país está funcionando bien, pero nuestro país, nuestra familia no, tiene problemas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar y pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos sane, que nos limpie, que nos proteja, que nos resguarde de todo mal. Y el Señor dice que si imploramos con todo nuestro corazón y buscáremos su rostro, no sus manos, sino su rostro, y que cambiemos nuestra actitud ante el mundo, porque puede ser que tengamos un pecado que no hemos confesado o que ni nos damos cuenta que lo tenemos. Decirle al Señor, Señor, ayúdanos, Padre mío, a ser mejores siervos tuyos. Enséñanos cuál es el camino de la verdad, Señor. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, porque nos estás escuchando con todo nuestro corazón, dispuestos a cambiar si en algo estamos mal. Eso es lo importante, hermanos. Y el Señor siempre nos va a escuchar. Dice que nunca va a desechar un corazón contrito y humillado ante Él. Él quiere eso, hermanos, que nosotros seamos personas que nos sometamos a su voluntad de Él. Y su voluntad es que seamos buenas personas, buenos hijos de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. En ese tiempo pasaba que había sequías, había problemas muy serios, y el Señor les decía eso a través de la palabra. Póngase a orar, hermanos. Recordemos que todo esto pasa porque nosotros nos salimos del camino. A veces parece que estamos en el camino, nos volvemos como una costumbre ir al templo, escuchar la palabra, pero salimos y luego nos preguntan, y oiga, ¿y de qué se trató la palabra? Pues, quién sabe, no me acuerdo cuál es el tema. ¿Quiere decir que estaba ahí o no estaba ahí? Porque una cosa es estar presente físicamente y otra cosa es estar presente espiritualmente en lo que está diciendo el pastor. Esto es muy importante para nosotros entender que el Señor hace todo para que nosotros vayamos ahí con Él. Tiene sus templos, o tiene este hermoso material a través de las ondas electrónicas, que su palabra llega a donde menos nos imaginemos. Y precisamente por eso optamos aquí en Maranata para hacer esta emisión de cada semana, porque buscamos que su palabra del Señor penetre en los corazones de nuestros hermanos y que redarguya su corazón, que le diga, mira, búscame, es bendición buscarme y vas a tener la salvación. Con una sola alma que se salve de una emisión por emisión, está pagado todo lo que se gasta en esto. En todos aspectos, ¿no? No hablemos de dinero ni nada, simple y llanamente decimos, el esfuerzo de todos los hermanos es para que ganemos almas para el Señor. Esa es la finalidad número 1 de Maranata y de la IPUM, que es nuestra iglesia madre. La iglesia madre es la IPUM, la Iglesia Pentecostal Unida de México. Nosotros les pedimos, hermanos, que si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, pregúntenlo a través de nuestras plataformas. Y también, si quieren saber más de lo que es la IPUM, también está en el internet, o sea, no hay problema, o sea, somos parte, una partecita del IPUM, y cada quien busca cómo alcanzar a las almas para el Señor. A mí el Señor me puso en mi corazón esto, porque vemos en nuestro país, en México, que hay youtubers, y los youtubers en realidad hacen muchas obras, buenas y malas, hay de buenos y malos. Pero nosotros no somos quien para juzgarlos, pero sí podemos entender que ahí hay una vía de entrada a muchos lugares donde no entrábamos. No se circunscribe a nuestro país,
no se circunscribe a nuestro país, se va a muchos lugares. Estamos entrando en Sudamérica, en Centroamérica, y es maravilloso oír comentarios, tanto en pro como en contra, ¿eh? O sea que hay que escuchar todo sirve, todo nos sirve. Y sabemos que nosotros lo estamos haciendo con el amor de Cristo en nuestro corazón. No tenemos ningún otro objetivo más que alcanzar almas para nuestro Señor. Y eso es lo más hermoso. Encontremos el camino, una vía de entrada a muchos hogares. Tal vez usted está ahorita en su casa, sentado en un sillón o recostado, no sé, y está con su teléfono escuchando esta predicación. Pero en realidad lo que es importante es que entendamos que el mensaje es ese, hermanos. Que busquemos con todo nuestro corazón el llevar almas a nuestro Señor a los templos. Donde usted se congregue, no tenemos más que el deseo de que usted se congregue y escuche palabra y aprenda cada día más la palabra, hermano. Es lo hermoso de esto. Y que su corazón vaya cambiando para bien de usted primeramente, porque Dios no cambia. Dios siempre va a ser perfecto, siempre va a ser hermoso y Él siempre va a estar escuchando a sus hijos, a los que Él tiene ya como conocido y a los hijos nuevos que van llegando. Y para nosotros en Maranata es una bendición que ustedes se acerquen a una iglesia cristiana y que ahí en ese lugar, crezcan, hermanos, espiritualmente, crezcan. El crecer espiritualmente es lo más hermoso que pueda haber, porque hay personas que realmente se sorprenden al ver a algunos siervos de Dios y dicen, pero ¿cómo? Si yo no te conocí, tú eres así y así, y ahora ya no eres así, qué maravilloso, ¿no? ¿Quién te cambió? Pues mi Señor Jesús, ¿quién más? Amén. Bueno, sigamos con el tema. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Es una profecía de Zacarías, desde Dios en Zacarías, porque Dios es el que da el mensaje. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Esto era cientos de años antes de que naciera el Señor Jesús. Y ahí anunciaba la entrada en Jerusalén del Señor en el pollino. ¿Cómo esto se da, no? Todas las profecías de la Biblia se manifiestan en su tiempo. Amén. Es increíble para muchos verificar que son cosas que se escribieron mucho tiempo y está todo documentado, ¿eh? No es invento, hermanos. Todo está documentado. Esto de Zacarías nos habla cuando entraba el Señor. Y en Isaías habla de cómo va a ser sacrificado. O sea, todo eso, hermanos. Eso, si no lo convence a uno eso de que Dios todo lo tiene escrito, todo lo tiene previsto, todo está ya por venir. Pero ¿cuándo va a ser? Solamente Él sabe. Él va a llegar como ladrón en la noche, hermanos. Dicen que debemos de ser como las vírgenes que son previsoras, que tienen sus lámparas llenas de aceite. Recordamos que en ese tiempo se usaban lámparas de aceite de oliva para alumbrar y para todo se usaba para hacer la comida y cosas así. El aceite de oliva es un aceite bendito por el Señor en el pueblo de Israel. Y él ahí dice claramente, dice que debemos estar pendientes del Señor. ¿Y cuál es cuando dicen a usted que las lámparas encendidas, ya no usamos lámparas de aceite, lógicamente, pero usamos luz, usamos otras cosas para alumbrarnos y todo esto. Pero es a lo que se refiere, que nuestra lámpara sea nuestra alma, que esté prendida, que esté llena de sabiduría de Dios. Y así, si espiritualmente estamos llenos de su conocimiento de la palabra y llenos de amor hacia Él, definitivamente, y nosotros menguamos y Él crece en nosotros, hermanos,
estamos preparados para recibir al Señor. No importa cuándo llegue, no importa cuándo llegue, pero cuando llegue nos va a llevar. Por lo menos es la esperanza de todos nosotros, que nos vayamos con Él, que no nos quedemos aquí. Qué triste, ¿no? Que muchos se van a quedar y esperamos no ser nosotros. Debemos hacer el esfuerzo diario, hermanos. Que el Señor, así como se cumplen sus profecías, como lo de Zacarías, lo puse a propósito de Zacarías, porque todos nosotros tenemos la Biblia en la mano. Y esa Biblia es una guía maravillosa. Dicen los antiguos que ahí viene todos los instrumentos para poder hacer las cosas como Dios quiere. Muchas veces en la realidad actual hay psicólogos que dicen que no deben de reprender a los niños, que no deben de corregirlos, y ya ven lo que está pasando, ¿eh? No le echo la culpa a los psicólogos, pero muchas teorías de los pedagogos, de los psicólogos, dicen que no debemos de reprender a los niños, y se están volviendo muy rebeldes los niños desde hace buen rato. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Dios corrige a los que ama? Si usted no corrige a sus hijos, hermano, no les enseña humildad en su corazón, se vuelven altaneros, se vuelven rebeldes y no quieren saber nada ni de usted, menos de Dios. Y cuando a uno lo educan, no con golpes, corregir no es golpes. Corregir es llamarle la atención, decirle, ¿por qué estás haciendo esto? Yo no estoy de acuerdo contigo. Decirle con toda fuerza y todo su amor, porque los amamos, por eso les decimos eso. Decirles todo eso a estos niños que van creciendo y guiarlos por el camino del Señor, que es lo más importante. Cuando usted corrige a sus hijos, hermano, esa corrección que hace usted por ellos, esa corrección que está haciendo en el momento propicio, que es desde que nacen, hay que estar con ellos, abrazándolos, besándolos, cuidándolos. Es nuestra obligación como padres, y aparte el amor lo llama a uno a abrazar a sus hijos. Todos nos acordamos cuando los niños eran chiquitos, los abrazábamos, los cargábamos, les limpiábamos la colita, o sea, todo lo hacíamos nosotros. Y era maravilloso eso, porque sabe que es su cuerpo de usted, es la cuestión de la genealogía, ¿no? Va usted creciendo, haciendo en ellos. Yo, por la gracia de Dios, tengo una bisnieta, imagínense. Increíble, ¿no? Uno que va a pensar que va a tener unos nietos, bisnietos. Pues no sabe uno, solamente Dios sabe. Y cuando llega la maravilla de ver a esa muchachita y dice uno, ahí estoy yo todavía. Mientras estemos aquí en nuestra gente, estamos vivos, hermanos. ¿Y qué quiere uno para ellos? Lo mejor, ni modo que quiero estar lo peor, ¿verdad? Como dice el Señor, si alguien, el peor padre que pueda haber, le dice a usted, le dice a su niño, dame un pan, no le va a dar una víbora, no le va a dar una piedra, ¿verdad? Usted quiere lo mejor para sus hijos, quiere lo mejor para ellos. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor que puede haber es la palabra de Dios, que se alejen del mal. Pero, ¿cómo lo va a lograr usted más fácil? Cuando usted dé el ejemplo físico ante ellos. Si usted tomaba, ya no tome. Si usted fumaba, ya no fume. Si usted dice malas palabras, ya no las diga, hermano. No puede fluir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede usted hablar del Señor Jesús si usted acaba de decir maledicencias por su boca. Por Dios, ¿cómo puede ser posible? ¿Quién le va a creer que usted cree en Dios si acaba de decir una mala palabra, hermano? Y luego dice, no es que yo creo en Cristo. Pues no creo, Con todo respeto, hermano, no se puede ser dos, no puede tener dos cosas adentro. ¿De acuerdo? Los invito a que vean una predicación que tenemos aquí, de ¿quién dice que tienes un demonio?
Porque ahí les habla claramente que si usted está, Dios está dentro de usted, el Santo Espíritu de Dios habita en usted, no puede haber un demonio dentro de usted, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, yo tengo un demonio. No, 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 no. Si usted está bautizado en el nombre de Jesús, usted es un hijo de Dios, no puede habitar un demonio dentro de usted. Es imposible. Decía el Señor Jesús, ya viene el rey de este mundo y no tiene nada de él en mí. ¿Por qué? Porque él es santo. Y lo santo no se mezcla con lo sucio, con lo malvado. Si usted habla de Cristo, tiene que tener su mente pensando nada más en Cristo y no fallarle. El decir malas palabras es contra la palabra de Dios. Y eso habla de su estado espiritual. Amén. Recordemos, esto es muy importante, hermanos, que el Señor nos dice a través de su palabra que la humildad es lo que Él le agrada a Él. Por ejemplo, la humildad de Daniel, un príncipe del pueblo de Israel y sus amigos, fueron presos por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Destruyeron el templo de Jerusalén y se llevaron a los principales, a los príncipes, porque eran los más educados del pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron? Los tenían como esclavos ahí. Y Daniel nunca habló contra de Dios. Él siempre siguió la palabra del Señor. Hizo lo que pudo por hacer la palabra de Dios. Y lo usó el Señor como un profeta de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque era humilde de corazón. Todos los hombres que sobresalen en la Biblia son personas que siguen al Señor en humildad. Claro que nadie se compara, nadie se va a comparar nunca a Moisés, porque él era el manso de mansos. Y el otro que sobresale después de que pasó Moisés por ese tiempo, ya después de mucho tiempo, nació David. Era un chiquillo, un hombre pequeño, era un jovencito cuando fue nombrado rey de Israel. Sabemos que el príncipe, el príncipe de Israel, bueno, el rey de Israel en sí era Saúl, ¿no? Saúl fue el primer, fíjese cómo viene eso. Saúl es el primer rey de Israel. ¿Por qué fue el primer rey de Israel? Porque los israelíes no querían que fuera Dios su Dios y su rey. Y el Señor dice, queremos un rey como todos los demás pueblos del mundo. Bueno, les voy a dar un rey. Saúl dicen que sobresalía de lo alto que era a todos los del pueblo de Israel. Y era muy hermoso físicamente. Bueno, les dio un rey hermoso y alto. Y se veía humilde al principio. Pero empezó a mostrar su verdadera forma de ser cuando entró como rey. Se volvió todo lo contrario. Y el Señor lo desechó y nombró a David, porque en ese muchachito encontró sometimiento a su palabra, una fe inquebrantable, porque él cuidaba ovejas, era el más pequeño de sus hermanos, y todos los demás estaban en la guerra como guerreros, y él andaba cuidando las ovejas. ¿Y qué pasó con David? Pues David cuidaba las ovejas y tenía que matar a veces osos, a veces leones, que ya son palabras mayores, ¿no? Matar a estos animales gigantescos y para un muchacho. Pero ¿quién le dio la habilidad para matarlos? Es el Señor. ¿Por qué? Porque tenía un destino para él que el otro ni se lo imaginaba. Se perfeccionó en el uso de la honda y con eso mataba a los leones y a los leones. A los leones y a los osos. ¿De acuerdo?
¿Por qué les digo esto? Porque el Señor ve el corazón de sus hijos. Él los conoce. No hay nada que esté oculto ante los ojos de Dios. Él sabe que qué hacen sus hijos y por qué lo hacen. ¿Y cuál es la finalidad de él? ¿Cómo los va a usar el Señor? Este chico vio el temor de todo el pueblo de Israel, todos los guerreros, incluyendo a Saúl también. Y él retó al gigante. ¿Cómo osa un impío ir a ofender al rey de Israel? Eso no es posible. Y con todo el valor de su corazón, él se enfrentó con su onda frente al gigante y lo mata. Tantos años de andar matando, pues no habían sido muchos, pues estaba muy jovencito. Pero todo el tiempo que anduvo matando osos y leones, perfeccionó su técnica, ¿no? Y en el momento preciso sale a relucir el nombre de David, derrota al gigante y se convierte en rey de Israel. Fíjese todo lo que pasó por su humildad y su sometimiento a la palabra de Dios. Moisés, hablamos de Moisés, un hombre que vivió 40 años, en Egipto. Vivió como príncipe de la dinastía egipcia y él sabía, no sé cuánto lo supo, porque pues ahí no lo dice, no voy a inventar, que era israelí. Pero él mató a un soldado egipcio y temiendo que le hicieran algo se fue a través del desierto. Atraviesa el desierto y llega a una población de Yetro, que fue luego su suegro, el papá de Séfora, y ahí vive 40 años. Para Dios el tiempo pues no tiene sentido porque Él no tiene tiempo. Es atemporal. Está en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Lo llama y platica con él y le dice que tiene que ir a salvar a su pueblo. Y él se somete a la voluntad de Dios. ¿Conocía a Dios a Moisés? Claro que sí. Y hay muchos de ustedes, hermanos, que seguramente el Señor los quiere usar. El Señor los quiere usar y dígame, cuando le hable el Señor, hermanito, ¿qué va a decir? O hermanita, ¿qué va a decir? No quiero nada de ti. ¿Verdad que no? Usted le va a decir al Señor, Señor, úsame en lo que pueda, Señor. Todos los siervos de Dios que realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, le decimos, Señor, úsanos, Señor, en tu bendita obra. Queremos almas para nuestro Señor Jesús y solamente si trabajamos todos, sus hijos, vamos a lograrlo. ¿De acuerdo? Hagamos el esfuerzo, hermanos, por seguir la palabra. Aquí es una ventana de oportunidad para conocer la palabra de Dios. El Señor lo que quiere es que lo conozcamos y que nos enamoremos de Él, porque es tan sencillo enamorarse de Dios, porque usted ve la grandeza de Él. Y lo ve usted en las películas y todo lo que pasa, cómo fue lastimado nuestro Padre. Y si no derrama una lágrima, quién sabe qué tenga en su corazón, hermano. Pero sí le digo una cosa, no hay persona que no se quebrante ante el sufrimiento de nuestro Padre en la cruz. Y todo lo hizo por amor a nosotros, siendo santo. Es lo increíble de esto. Cordero sin mancha, sacrificado en la cruz por su pueblo. Y su pueblo no se circunscribe a Israel. Su pueblo es todos los que lo declaren a Él como su Dios y su Señor.
Ese es su pueblo de Dios. Hay gente que se dice pueblo de Dios y no lo es. Pero no somos quién nosotros para juzgar a nadie. Es cosa de Dios. Solamente Él es el único juez. Recordemos que en Apocalipsis va a haber dos juicios. El tribunal de Cristo, que es para los cristianos, todo el pueblo de Dios. Y el juicio del trono blanco, que es para los incrédulos. Y ahí, que se ponga el que se ponga. Si se quiere poner uno en otro, es cosa de usted, pero el que ya lo tiene usted designado es Dios. Entonces eso no se gana con nada más con desearlo, sino con una forma de vida diferente. Una forma de vida que nos haga tener seguidores. Y sobre todo en nuestra familia. Si alguien ve en usted una actitud hermosa, lo van a seguir, hermano. Y es la gran bendición. Y si un consejo llama la atención a mucha gente, pero un ejemplo de vida arrastra multitudes incluso. Es impresionante ver cómo hizo Jesús, nuestro Señor, que a través de que el día cuando Él falleció y después resucitó, eso que pasó, empezaron a crecer y crecer y crecer los grupos cristianos. Y cuando murió Esteban, hermanos, el primer mártir después del Señor Jesús, cuando murió él, se vino la diáspora, que es una dispersión del pueblo, por temor al imperio romano. Y surgieron más y más iglesias. Y dígame cuándo ha parado de haber iglesias cristianas. No paran. Porque es la voluntad de Dios. Que sigamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No importa cómo se organicen entre ustedes, pero busquen una iglesia y busquen un pastor. Es imposible que el presente, o sea, un servidor, esté en muchos lugares. Yo voy a estar aquí, primero Dios, mientras Él me dé permiso de estar en la tierra. Voy a hacer su bendita obra y sé que es bendición porque yo espero con esta predicación darles a entender, hermanos, entre mensajes y predicación les estoy dando a entender una cosa. No existe dentro de nosotros la idea de lucrar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es bendición para todo aquel que la escucha. Amén. Así dice el versículo. Es bendición. Nosotros lo que queremos es que se enamoren del Señor. Y que si nos siguen viendo, hermanos, y les agrada lo que hablamos aquí, pues que la comparta con otras personas y que se den cuenta que nosotros no vamos sobre la cuestión económica, hermano. Por favor, quítese eso de su corazón. No. Aquí nosotros vamos a transmitir esto mientras tengamos oportunidad de hacerlo y esperamos que esta obra no se quede trunca, que Dios sabrá qué hacer. Porque Él siempre sabe lo que hacer. O sea, no podemos dudarlo. Y esto es muy importante porque nosotros lo que queremos, hermanos, es que se acuerden no de nosotros, que está peloncito el hermano, que habla muy ronco. Bueno, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es, hermanos, que entiendan que esto es una palabra que va dirigida a toda alma que sufre y que no conoce a Dios. Esperamos que busque una iglesia, hermano.
busque una iglesia y siga al Señor Jesús. Es lo que le pedimos que haga, hermano, porque sabemos que es su bendición de usted. Es todo lo que le digo. Y si algún hermano vive por acá, nosotros vivimos en Ecatepec, Estado de México, pues tal vez algún día nos podamos saludar, ya sea por internet, que es la vía más cercana. Casi todos tienen su celular, entonces a través del celular nos podemos comunicar. Y a ver, algún día tal vez hasta nos demos un abrazo, ¿no? En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Que mi Señor Jesús esté en su corazón, es la idea de esto. Y que el Señor bendiga sus hogares, bendiga a todos ustedes, hermanos, y que tengan el deseo de compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de ustedes y a todos los pueblos de nuestra América hermosa. Les mando una bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.